Vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos. Vamos de lleno a la palabra de Dios porque es un tema muy interesante. Es de mucha preocupación también para cada uno de nosotros si no estamos ejerciendo esto. Pero si lo estamos ejerciendo, hermano, gócese. Gócese, gócese. Tiene por título este mensaje, escuche bien, el poder en la oración. El poder en la oración. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 al 8. A medida que lo van encontrando, se coloca en pie. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Aleluya. Y leemos la siempre buena, fabulosa y eterna palabra del Señor. Amén. Dice así. Palabra de Jesucristo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y continúa esto: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias le damos por esta su palabra, Señor. Cómo se gozan nuestros corazones. Nuestra alma, Señor, también tiene esa necesidad de entender lo suyo. Porque el hijo obediente, el hijo que te ama, Señor, es aquel que guarda tu palabra, que aprende a través de ella. Si estamos cometiendo un error, Señor, háganos, Señor, señalar esto a nuestro ser, bendito Dios, para que así nuestras veredas sean enderezadas de acuerdo al consejo de la palabra. Señor, le pido en su misericordia que sea usted derramando gracia en mi persona para poder repartir esto que es tan importante en tu iglesia. Es un tema muy importante, Señor, porque así usted lo constituyó por medio de su palabra, porque hay un significado, hay algo muy profundo en esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Abra nuestro entendimiento, no solamente los que estamos aquí, sino los que están en las redes sociales, los que van a ver la repetición, los que van a ver este mismo mensaje en años después. Señor, usted sabe en qué momento este mensaje va a llegar en cada corazón, Señor. Y te damos gracias por eso. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado pueblo del Señor. El poder en la oración. Qué importante poder señalar este punto. Porque la oración, hermano, es algo poderoso que el Señor nos dejó y nos instruyó por medio de la palabra. Si usted revisa desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hubieron muchos hombres que fueron entregados en completa comunión con el Señor y a través de este comunicado en cuanto a la oración. Si usted empieza a revisar el capítulo 6 de San Mateo, se dará cuenta de que el Señor señala muchas cosas importantes. Señala del comportamiento del hombre en cuanto a diferentes actos. Ahí habla sobre la justicia, habla sobre la limosna, hermano, y también habla de la oración. Pero en este punto lo que nosotros vamos a detenernos para poder meditar en esto. Porque es importante que la iglesia sepamos que la oración para el Señor es algo vital en su iglesia. Sin oración, hermano, el Señor no se puede glorificar. Sin oración van a vivir un momento de tormento en nuestras vidas. Sin oración, hermano, es un alejamiento constante con el Señor.
Por eso el Señor nos convoca a esto, de esta manera, para que profundicemos la palabra del Señor. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que nos sucede en nuestras vidas, hermanos, ¿cierto? Nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Esa siempre es la dinámica de la oración. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre las puertas para que recibamos de su palabra, hermano, su consuelo y la bendición que Él desea darnos, hermanos. Es una de las partes del tema de la oración. Y quise hacerlo de dos partes, hermano, porque es muy largo esto. Para que nos enfoquemos en lo que es la oración íntima. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque hay muchos tipos de oración que usted puede hacerlo delante del Señor. Está la oración espontánea, esa oración cuando usted va en la calle y va hablando con el Señor, uno habla y el Señor responde. Oración espontánea, uno está en el trabajo, puede estar en el baño, puede estar en su vecindad, puede estar en cualquier lugar y tiene esa oración espontánea. Que eso se dio mucho con los profetas. Ellos hablaban con el Señor respondía, pero también existe la oración íntima, que es la oración en donde nosotros nos encerramos, que tenemos una comunión con Él. Y esta es la primera parte de esta enseñanza sobre la oración. El mismo Jesucristo señala en esto, hermano. Si usted leyó atentamente el versículo principal, quiero que por favor lo pueda colocar en pantalla. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Aquí está hablando sobre la oración íntima, hermano. Esa oración que la gente desconoce y que solamente en el secreto es donde usted está expresando todo lo que hay en el corazón. Y son bonitos esos momentos, hermanos, donde uno se derrama en llanto. Hay cosas que la gente no sabe, penas que tenemos arraigado en el corazón. Hay cosas que perturban nuestra mente, hay temores, hermanos. Y es propicio de poder encerrarnos en nuestro cuarto y poder hablar con el Señor, porque nadie le va a entender más que el Señor. Y ¿sabe lo más hermoso de todo esto? Que usted, al arrodillarse o tener una postura de reverencia delante del Señor, Él escucha esa oración. Por eso Dios te dice y te manda esto, porque hay bendición de Dios. Y si Dios lo ha dicho, es porque Dios te va a escuchar, hermano. Él no va a estar así como, espera un poquito, saca tu número y ahí te voy a atender. No, hermano. En todo momento, usted tiene ese corazón postrado delante de Él y Él va a escuchar. Pero hay algunos tips que le voy a compartir en el Señor por medio de la palabra. Pero es muy interesante esto, hermano, lo que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, hermanos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Lamentablemente, hermanos, se ha dado mucho en estos tiempos que hay hombres y mujeres que utilizan lo divino para poder mostrarse por sus palabras, hermanos. ¿Cuántos de nuestras oraciones congregacionales lo hemos hecho para poder glorificar al Señor? ¿Y cuántas de estas oraciones las hemos hecho, hermano, para poder lucirnos en cierta manera? Y cuando tenemos ese corazón de poder traer vanagloria a través de lo que uno dice, porque uno sabe que algunos tienen más facilidad de poder hablar, a algunos les cuesta. Y se puede notar, hermano, cuando la coordinadora o un coordinador le da una oportunidad a una persona nueva, como que le entra el nerviosismo, no saben qué decir, le da un pánico escénico. Bueno, y algunos se colocan medio léxico, hermano. A mí me pasa de repente esto. Dislexia, perdón, ¿esa es la palabra? Dislexia. Ahí ya se notó, ¿lo vio? Ahí ya se notó el tiro. Hay un claro ejemplo de esto. Entonces nos da un pánico, hermano. ¿Y sabe por qué pasa esto? Es por la falta de oración, hermano. Porque si nuestras vidas tuvieran en un constante intimidad con el Señor en cuanto a la oración, serían menos las posibilidades de que surjan estos tipos de nerviosismo. Es por la pura falta de ejercitar eso, hermano. Y lo más hermoso que hay bendición a través de la oración. Pero sabe que algunos tienen la facilidad de poder expresarse delante de los demás, pero lo hacen para lucirse, hermano. Y no para poder hablar del corazón a través de esta oración.
Hay muchos que actúan de esta forma. Se ven aparentemente hombres intachables, mujeres muy espirituales, pero el Señor aborrece ese corazón, porque no lo hace para tener comunión con Él, más bien lo hace para que tenga una recompensa o cierta admiración por la congregación, hermano. Oh, qué obra bonito ese hermano. Oh, cuando ese hermano ora, como que siento algo especial. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Incluso, como los dones son irrevocables, hermanos, esa persona tiene la gracia. Pero Dios conoce el corazón, hermano. No necesariamente el que habla o el que dice sea necesariamente un hijo. Porque el Señor ya lo demostró así en un futuro, cuando dijo, no os conozco. Señor, si en tu nombre hacía milagros, en tu nombre no echaba fuera demonios. ¿Y qué dijo el Señor? No os conozco. Y así hay muchos. Espero en Dios que en esta iglesia no sea así. Pero puede pasar un futuro, hermano, que pueda haber hipocresía. Y la hipocresía, ¿sabe lo que es? Es ser un actor, hermano. Es colocarse un papel de alguien que no soy. ¿Por qué? Porque tengo esa facilidad de poder hablar y ser llamativo en lo que hago. Dios conoce el corazón, hermano. Por eso el Señor hablaba a la gente en ese entonces que tuvieran cuidado de aquellos que aplicaban justicia, pero no para la gloria del Señor, sino para la vista de las personas. Y aquellos también que también da limosna, hermano, también para la vista de las personas. No es malo dar quizás en forma pública, pero cuidado con el corazón, hermano. Cuidado como oramos, hermano. ¿Con qué fin lo estamos haciendo? ¿Para agradar a los hermanos? ¿O para que esa oración pueda llegar al trono del Señor? Es una irresponsabilidad, pero súper grande, hermano. Es una irresponsabilidad tremenda de grande cuando el coordinador o quien está por delante le da la oportunidad a un hombre o una mujer para poder orar y nos está representando a todos nosotros. Y esta persona, en vez de orar al Señor, lo hacen para su propio ego, hermano. Dios tenga misericordia, ¿cierto? Que no esté ese espíritu en nosotros. Es importante, hermano, no sé cuánto hemos escuchado que nosotros debemos orar en el espíritu. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Es muy importante esto, hermano. Quiero que me acompañe, por favor, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Y ojalá que el Señor pueda detener el tiempo, porque hay mucho que contar en esto, hermano. Pero mire, qué interesante esto. Siempre hemos dicho, hermano, usted tiene que orar en el espíritu. ¿Pero cómo es eso? Y no entendemos muchas veces. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, perdón, 15. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraremos con el espíritu? Ese espíritu sale con letra minúscula, hermano. ¿Ya? Ojo con eso. No necesariamente es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, hermano. Escuchen bien estos conceptos, hermano. Oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué importante es esto, hermano. Este concepto en cuanto a la oración. De repente uno habla, ora, así, en forma de confianza delante del Señor, pero ni siquiera uno se detiene a pensar lo que está orando, lo que está pidiendo. Y le damos gracias al Señor, de verdad, y lo digo por mi vida primeramente, que el Señor no toma en cuenta toda nuestra oración, hermano. Que haría la escoba, hermano. Porque hay oraciones que no está siendo bien dirigido. Por eso es importante que cuando nosotros oremos, le pidamos dirección al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Porque de repente somos como esos niños mimados que le pedimos al Señor libremente, así como libre demanda, y oramos por cosas que no son convenientes, hermano. Le damos muchas gracias al Señor porque cuando el Señor quiere contestar una petición y dice un sí de aprobación, es porque ahí hay bendición de Dios. Y si Dios te dice que no, hermano, es porque Dios te está librando de algo. Y si Dios se demora en contestar, es porque estás preparando algo importante, hermano. A mí siempre me llamó la atención la vida de la mujer con flujo de sangre, hermano. Todos se enfocan cuando el Señor sanó a esta mujer, ¿cierto? Después de 12 años con ese flujo de sangre, pero hubo un milagro antes, hermanos.
Y ustedes dirán, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo hubo un milagro antes? Hermanos, científicamente no es posible que una mujer pueda estar botando sangre por 12 años. Esa mujer ya tenía que estar muerta, hermano. Pero Dios estaba trabajando para poder mostrar su gloria en el tiempo oportuno. En el tiempo de Dios, hermano. Dios ya estaba haciendo algo importante en esa mujer, porque esa mujer no se merecía eso, hermano. Ella debería estar agonizando. Cualquier hombre y mujer sabe que dentro de su ser estamos compuestos por 5 litros de sangre, hermano. Imagínense esta mujer con 12 años con flujo de sangre constante. ¿Había un milagro ahí? ¿Sí? Había un milagro del Señor. No estaba completo, pero estaba Dios trabajando, hermano. Entonces, porque Dios tiene un propósito. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es importante que cuando nosotros oremos en el Espíritu, no según nuestro concepto, hermano. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Aún el Señor, con la oración que hizo en el Getsemaní, sabiendo lo que le iba a pasar, si es posible de mí pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, le presentó su dolor, su momento de tempestad, pero él finalmente dijo, como tú quieres, Padre, no como yo quiero. Mire, quiero que busquen en sus Biblias, hablando sobre orar en el Espíritu, Efesios capítulo 6, versículo 18. Qué importante que la iglesia aprenda a tomar en cuenta la palabra del Señor en cuanto a la oración, que es la llave que abre todas las puertas, hermanos. Pero importante siempre señalar que sea la voluntad de Dios en todo. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahí sale letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está lo que el Señor está demandando a la iglesia. Que no solamente su oración sea enfocada en usted, sino también orar por todos los santos, por todos aquellos que tienen necesidad, hermano. Y orar en el Espíritu. Cuando uno está orando al Señor, uno dígale al Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué hermano necesita oración. Y ahí el Señor va a empezar a dar una lista y uno va a empezar a orar, pero van a orar con entendimiento. Y uno va a decir, pero, de veras que a mí se me había olvidado esta situación y usted ahora no, me lo está revelando. Y ahí se forma una comunión tan linda y tan hermosa, hermano, y Dios se glorifica y también muestra su gloria al contestar esta petición, porque usted se despojó de sus cosas personales y se dio por completo al segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. En el libro de Judas, versículo 20, porque no tiene capítulo, hermano, ya, para que no esté buscando el capítulo, o si no, va a estar toda la noche. Judas, versículo 20, dice lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí lo confirma la palabra del Señor. Y busque también en Romanos capítulo 8, versículo 26. Todo esto encierra lo que es orar en el Espíritu. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. ¿Cuánto dicen amén en eso? Pues que hemos de pedir como conviene. Mire qué importante esto. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. Oh, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso esto. Ahí se puede dar a conocer que Él nos conoce más que nosotros mismos, hermano. Nosotros mismos no nos conocemos. Somos tan extraños, hermano. De repente somos tan cambiantes. Decimos una cosa, prometemos una cosa y después al otro día lo incumplimos, hermano. Hacemos promesa a nuestra esposa, a nuestro esposo, que ya las cosas no van a ser igual como antes, y seguimos con el mismo camino, hermano. Y seguimos siendo las mismas malas personas en cierta área, hermano.
Pero si el Espíritu Santo está morando en ti, te va a empezar a redarguir. Porque en algún momento una oración de un hermano, una oración de un ministro, una oración de un pastor, está intercediendo para que ustedes puedan tener un encuentro personal con el Señor. Y el Espíritu Santo va a empezar a redarguir tu vida de acuerdo a las oraciones de los santos, como dice su bendita palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la oración según la Biblia? Súper simple, hermano, es hablar con Dios. Así. Así como usted habla conmigo, yo hablo con usted, eso es hablar. Pero muchas veces en nuestras oraciones, hermanos, se forma un monólogo. A cualquiera le molestaría si yo, no sé si ha visto esa clase de personas que le habla, y uno ni siquiera no puede decir nada. Le habla, ya, chao, y uno que no cansó ni decirle, no cansó de hacerle una pregunta, hermano. ¿Se ha encontrado con eso? Es incómodo, ¿no? Dígame usted que es incómodo. Pero la oración, hermano, es un diálogo. Como decía Job, no recuerdo las palabras exactamente, yo te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, es un diálogo, hermano. La oración no es un monólogo con Dios. Usted tiene que hablar, tiene que expresarle delante del Señor, pero también calle para escuchar la voz de Dios. Y dígale al Señor, levanta un instrumento o háblame a través de la palabra. Háblame, Señor, en sueño, necesito una respuesta de parte suya. Y ahí está la providencia del Señor. Pero muchas veces tenemos este tipo de error y por eso Dios no puede contestar oraciones, hermano. Porque es como que uno está hablando con el Señor y uno se levanta de la silla o de rodillas y uno se va. Y el Señor dice, pero ahí no alcanzó a decirte nada el Señor, hermano. Por eso la oración es hablar, hermano. Es simplemente hablar y estar atento a lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, para que vamos recopilando estos tips que el Señor nos ha dado, el orar no es para lucirse, hermano. El orar es para que uno entregue toda petición, ruego delante del Señor, con toda súplica, hermano, pero con el corazón. También, como otro tip, hermano, ora teniendo tu momento a solas con Dios. No solamente esas oraciones fugaces, sino que tengamos un momento de poder estar en nuestro cuarto, en el lecho de la noche, hermano. Cuando nadie nos ve, que sea ese momento para poder hablar con Dios. Pero también quiero dejarle algunos consejos del Señor. Muchas veces nosotros tenemos, no sé si la buena ocurrencia o la mala ocurrencia, no lo sé, hermano. Dios sabe cómo manejamos esto, que nosotros ocupamos el momento de cuando estamos recostados entre cama, cuando estamos a punto de dormir y empezamos a hablar con el Señor y empezamos muy bien, hermano, y después empezamos a hablar puras casas de pescado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que de repente nos gana el sueño, hermano. Y uno empieza a hablar y después otra vez repite lo mismo y después repite otra vez lo mismo. Y yo quiero dejarle este tip en el nombre del Señor. Si usted tiene esa lucha, si tiene esa incapacidad de poder concentrarse en la oración, mejor no se acueste en la cama, hermano. Mejor arrodíllese, busque un momento en donde no lo pille el cansancio. Arrodíllese y después vaya a dormir, hermano. Además que con eso está teniendo una postura delante del Señor. Pero si a usted le cuesta, así, es de que usted apenas toma la cama, se queda dormido al tiro, hermano, no lo haga ahí, hermano. Porque es su momento con el Señor. Dios habla, ¿no? A mí me ha pasado, hermano. Yo digo esto de la experiencia. Mi hermano, no estoy buscando información de algún hermano que me haya contado, no, hermano. Hablo de mi experiencia. Pero Dios me ha redarguido. Amén. Gloria a Dios para siempre. Otro consejo más. Debemos tener cuidado en el lugar donde oramos. Ser prudente. ¿Y en qué me quiero detener esto, hermano? Muchas veces algún hermano abre su corazón con nosotros y nos pide orar por un tema muy delicado, hermano. Muy delicado. Que no es para conocimiento de toda la iglesia. Por ejemplo, supongo que un jovencito se acerca a mi persona y me diga, ¿sabe, pastor? Yo tengo lucha con la masturbación. ¿Ya? Por dar un ejemplo así.
y uno le aconseja en el Señor por la palabra, y de repente, hermano, ¿sabe qué? Voy a orar por Juan que está allá atrás, porque me ha pedido, porque tiene esta petición, porque le cuesta dejar la masturbación, por decir algo. Entonces soy imprudente, hermano. Quizás estoy hablando verdad, pero soy imprudente, hermano. Por colocarle un caso, pero súper extremo. O si vimos a un siervo que está mirando a una hermana que usted se dio cuenta en la calle, que se dio la vuelta, como hablaba el Señor en la palabra el día jueves, que se da vuelta, que no aguanta la tentación y accede a eso, y uno diga a viva voz, hermano, ¿sabe que oremos por tal pastor porque lo vi en la calle que tuvo este comportamiento y miró a esta mujer? No, hermano. Si usted lo vio, hermano, es para que usted ore. Y no necesariamente para que lo diga en público, hermano. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar en el secreto. Y en el secreto, como está viendo Dios eso, nos va a recompensar en público. Porque vamos a ver contestada la oración que usted expuso delante del Señor. Hay cosas que se pueden decir en público y otras cosas que no, hermano. Por eso tenemos que guardar prudencia en estas cosas. No tenemos que avergonzar a nuestros hermanos. Porque por falta de sabiduría es que corremos riesgos que nuestros hermanos no se congreguen por la vergüenza, hermano. Por eso hay que tener prudencia en esto. Es importante, ¿o no? Estas cosas no se hablan mucho en los púlpitos, pero es bonito poder expresar esto, hermano. Al orar, tiene que ser nuestro deseo más grande, hermano. Tiene que ser algo que sea una necesidad, hermano. Si no hay una comunión con el Señor en cuanto a oración, nos estamos engañando a sí mismos, hermano. No hay una entrega completa por el Señor si no está esta herramienta que es importante, hermano, que es la oración. Tengo que darnos un tiempo de búsqueda en lo profundo de nuestros corazones, hermanos, que sea una necesidad. Muchas veces nuestras vidas se ven entrampadas, hermano, no hay un crecimiento, no hay un movimiento de Dios en la vida, es por la falta de comunión. Todos los hombres de Dios tuvieron esta instancia de poder hablar con Dios. Y lo más hermoso es que el Señor extiende su mano, extiende todo para que eso sea posible, hermano. Dios no está detrás de un escritorio. Dios está sentado al lado tuyo. Dios está dentro tuyo. Dios está en tu familia. Y todas las cosas que el Señor ha hecho contigo, Él da muestra de que Él quiere tener algo importante contigo, hermano. Y nosotros no nos damos la oportunidad de que eso sea posible, hermano. Y por eso nuestras vidas están, en cierta manera, estrampadas en un fracaso constante, porque no estamos siendo ministrados por el Señor. Dios quiere entregarnos muchas cosas, hermanos. Y también cometieron muchos errores en cuanto a la congregación, hermano. Y creo que escuche con atención y esto apréndalo con humildad, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quiere escuchar una orden de parte del Señor? Dice la palabra de Dios que nosotros estamos sujetos el uno con el otro. ¿Qué significa eso, hermano? Que si en algún momento va a haber un hermano que va a estar sobre nosotros, en algún momento. En este caso, colocar un ejemplo súper básico, ¿quién está llevando este servicio? Es nuestro hermano Jorge, en la coordinación. Y Dios ya preparó su corazón en todo lo que él tenía que hacer dentro del culto. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos sujetos a lo que él está exponiendo delante de la iglesia. Y si el hermano Jorge en algún momento, por colocar un ejemplo, ¿ya? Le dice, hermanos, venga a orar por gratitud. Entonces usted empieza a orar por gratitud. Ese tiene que ser el enfoque, hermano. No podemos irnos por otro lado. A nosotros nos ha pasado en casa, hermano. Nosotros estamos enseñando a Benjamín a que ore en la mesa. Y sabe, sus oraciones son un poco chistosas y un poco raras, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Benjamín le digo, ya hijo, pide tú la bendición. Ya, y cierra los ojos, todo bien ahí. Y él empieza a orar, Señor, te doy gracias. Y nosotros repetimos, te doy gracias por el papá, por la mamá, por el conejo, y así. Y nunca oró por el alimento, hermano. Y ahora está en ese aprendizaje, dándole gracias al Señor por el alimento. Le estamos enseñando por la leche, por el pan, y así.
estamos enseñándole a nuestro hijo, pero después otra vez empieza a ir por otro lado. Y empieza a orar por el papá, por la mamá, por la abuela y así, hermano. Y no está muy lejos de esto, de nuestra realidad como iglesia, hermano. Entonces tenemos que aprender a sujetarnos, hermanos. No arrancarnos, como se dice, con los tarros, hermanos. Si Dios puso en el corazón de mi hermano de orar por fortaleza, oremos por fortaleza, hermano. Hay tiempo para todo. Yo sé que a algunos hermanos les gusta orar mucho, pero tengo que estar sujetos, hermanos. Tengo que estar sujetos el uno con el otro. Si el hermano nos convoca a eso, o quien, una hermana, un pastor, lo que sea, sujetémonos, hermanos. Y ocupemos bien el tiempo. Si a usted le gusta orar, venga los días martes a orar al Señor. Ahí despláyase en oración y ore varios minutos. Bueno, también hay un orden también ahí, ¿ya? Si todas las cosas son ordenadas. Pero aprendamos como iglesia a someternos, hermanos. Para que esto no sea gravoso, hermano. Porque pasa esto en la iglesia, de repente se oran por los enfermos y se salta otra oración. Entonces tengamos cuidado en eso. Digámosle al Señor que nos enseñe. Quizás lo hacemos porque en cierta manera hay un nerviosismo o de repente no sé qué hablar. Mi oración es muy corta, entonces voy a rellenarlo con un poquito de esto, hermano. Nos pasa porque nos comparamos con otro hermano. Y nunca se compara, hermano. Su oración es única, exclusiva y suya, hermano. No se compare con ningún hermano. Si su oración es corta, eso eres, hermano. Porque lo importante de todo es que lo haga de corazón, hermano. Que no lo haga por lucirse o por rellenar. Dios tenga misericordia, ¿cierto?, de nosotros. Que nos ayude a enfocarnos en eso. Lo otro también como consejo en la congregación, que cuando hay un hermano que está orando por cierto tema, usted ore de forma independiente, no necesariamente acompañando esa oración. Y cuando usted termine de esa oración, usted empieza a confirmar lo que el hermano está exponiendo. No sé si me logro entender con esto. Porque de repente, ¿qué nos pasa como iglesia? Que el hermano está orando y tú le dices, amén, sí Señor, amén. ¿Y dónde está su oración, hermano? Entonces, haga su oración en forma independiente. Por lo mismo que expuso el coordinador, que oraran por fortaleza y usted ore por fortaleza en sus palabras, hermanos. Y cuando luego termine esa oración y si el hermano que está orando por delante sigue orando, entonces usted vaya confirmando eso. ¿Se entiende? Entonces, aprendamos esto, hermano, para que ejercitemos la oración, hermano. Por eso muchas veces no salen palabras en nuestras vidas. No salen estas cosas, hermanos, por lo mismo, porque no nos estamos ejercitando en la oración. Y por eso nos cuesta tanto de ponernos adelante, de poder llevar una coordinación, o llevar una oración, o hablar en público. Por lo mismo, por la falta de esa comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es dura tu palabra, ¿cierto? Pero es tan preciosa, hermano. En cierta manera, los discípulos se acercaron a Jesucristo diciéndole, Señor, enséñanos a orar. Y hay una oración modelo que estableció Jesucristo, que es muy importante, muy famosa, el Padre Nuestro. Y aquí vamos a enfocarnos en varios aspectos, hermanos. ¿Cómo orar a Dios? Puede que entendamos la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar. Tenemos el interés de orar, pero no sabemos cómo hacerlo, hermano. Tenemos la intención de leer su palabra, pero no sabemos dónde comenzar, hermano. Y Dios conoce nuestro corazón y por eso Dios nos va a ayudar en esto, hermano. Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a buscar la oración modelo. Vamos a ir rápidamente en esto, hermano. Pero quiero terminar con este mensaje. ¿Qué más ejemplo en Jesucristo? Esta es la oración modelo, hermano. Esto como para que usted tenga una referencia, hermano. No repitamos la oración, el Padre Nuestro, como que fuera un rosario, hermano. Sino que es un molde para que más o menos usted pueda llevar una buena oración en la intimidad. Porque estamos hablando de la oración íntima. Esa oración encerrado en nuestro cuarto, hermano. Este es el enfoque de lo que el Señor nos está convocando en este día. Quiero que busquen en sus Biblias en San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Miren qué interesante. Vosotros pues oraréis así.
dice Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer principio, hermano, esto. Comenzamos en una actitud de alabanza, adoración y humildad. Así tiene que ser el enfoque en cuanto a nuestra oración. Primero, alabando y engrandeciendo el nombre del Señor. En cortas palabras, hermano, es como dice: Señor, qué maravilloso eres. Veo los cielos, veo los detalles y veo que en ti está el poder y la magnificencia en todas las cosas que tú haces, Señor. Me siento tan contento de ir a su presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, para poder contemplarte tu belleza y tengo mi corazón postrado delante de ti. Así tiene que empezar una oración íntima con el Señor. Primeramente reconociendo su grandeza, en postración, en adoración, en alabanza y humildad, hermano. No sentarnos así como tú a tú, sino de forma reverente delante del Señor. Por eso esta es la oración modelo, hermano. ¿Lo está atendiendo? Qué bien, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con adoración absoluta delante de Él, reconociendo su grandeza, hermano. Y continúa el texto diciendo: venga tu reino. Y esto es lo que cuesta, hermano. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Uy, 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 ¿esto qué? Esto a pura fe, hermano. El cristiano que no tiene fe, hermano, le va a costar estas palabras decirlas. Porque el mundo hoy en día se vale por sí mismo y vive en fracaso. No puede levantarse de un fracaso. Incluso atentan contra su vida porque no lograron un fin. No fueron felices en esta tierra. Pero qué importante cuando uno es dependiente del Señor, diciendo: Señor, que venga tu reino. O sea, ya no quiero vivir yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Tú enséñame. Ya no quiero vivir de acuerdo a mis conceptos, a mi estilo de vida, sino quiero que tu reino, se pose en mi vida y que se haga su perfecta voluntad. Cuando nosotros empezamos a entender eso, hermano, hay una tranquilidad en nuestras vidas. Dormimos tranquilos, hermano. No estamos preocupados, sino que sabemos que el Señor está atendiendo esto. ¿Por qué? Porque alabamos a un Dios grande y poderoso, hermano. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y continúa el texto, hermano. Y esto muchas veces es el enfoque mayormente en nuestras oraciones, hermanos. Es el pan, la necesidad. Uno, cuando ve a un cristiano recién empezando, siempre está como el pedir, pedir, pedir. Y se le olvidó los dos puntos anteriores, hermanos. Por eso el Señor dejó estos puntos súper claros, la oración modelo. Pero no deja de ser importante, y el Señor también atiende nuestras peticiones, hermanos. Danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día, hermano. Danos hoy nuestro pan, porque Dios conoce nuestra necesidad, hermano. Conoce lo que estamos pasando, nuestra necesidad espiritual, económica, todo lo que estamos viviendo. Pero qué bonito primeramente de poder considerar la grandeza de Dios. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Mire y escuche, hermano. San Juan capítulo 14, de versículo 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe que muchas veces esto lo distorsionamos? Es como que uno tuviera con el dueño de un restaurante y el dueño del restaurante dijera: ¿sabe qué? Pide lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y así muchas veces nuestras oraciones se están dando delante del Señor. Pero hay algo interesante, dice: en mi nombre. O sea, en otras palabras, ¿qué obras hizo el Señor Jesucristo? ¿Pidió riquezas personales? Empieza a ver la vida de Jesucristo, y cuando nosotros empezamos a pedir de acuerdo al nombre de Jesucristo, ahí va a cambiar todo, hermano, totalmente todo.
Porque nosotros no vamos a pedir por cosas banales, sino que vamos a pedir de acuerdo a lo que Jesucristo le gustaría que tuviéramos nosotros, hermanos. Por eso cuando el Señor dice que pide cualquier don y el Señor te va a conceder, es porque son cosas beneficiosas, hermanos. No sé si me logro entender con esto. Y por eso hay fracasos en las oraciones. No hay oraciones contestadas, hermanos, porque nosotros lo pedimos de acuerdo al nombre propio, pero no en el nombre de Jesús. Hay cosas que sí va a tener una alineación con el Señor. Su oración con los deseos de Dios. Va a haber una contestación. Sí, yo estoy de acuerdo en esto, pero tengo que pedir en el nombre de Jesucristo, hermano. Pero de acuerdo a lo que Él quiere darnos y no lo que yo quiero tener, hermano. Porque el tener el deseo propio nos puede llevar a un fracaso, hermano. Nos puede llevar a una desviación, hermano. Imagínense que el Señor, nosotros le pedimos, Señor, dame riquezas, y el Señor te lo concediera. ¿Estaríamos apartados del Señor o estaríamos cerca del Señor? Porque la riqueza, hermano, en cierta manera corrompe el corazón del hombre. Por eso nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesús, pero de acuerdo a su perfecta voluntad. Danos el pan de cada día, el pan espiritual como el pan diario. Aleluya. Cuarto punto, reconocemos la importancia del perdón, hermano. Ahí el Señor nos está analizando por qué nuestras oraciones no son contestadas. Es porque hay uno de estos detalles, hermanos, que no se está cumpliendo. Y tenemos que reconocer la importancia del perdón. Si no hay un perdón de por medio, si no hay una reconciliación con su hermano, con su vecino o con su familia, esta oración va a llegar al techo nomás, hermano. Va a ser simples palabrerías, hermanos. Porque en realidad no estamos cumpliendo los mandatos del Señor. ¿Quiere que su oración sea exitosa, hermano? ¿Quiere que su oración sea contestada? Yo creo que es lógico que es un sí, pero atendamos las palabras del Señor. Dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos, y esto nos cuesta, hermano, aquellos que nos deben, hermano, ¿cierto? El 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Alguien le tiene una deuda ahí actualmente? ¿Cómo está ese corazón, hermano? Sinceramente delante del Señor. No me conteste, contéstese usted mismo a su corazón. Cuando ve a esa persona que le adeuda una deuda importante, hermano, ¿cómo usted lo está mirando? Entonces recordemos, hermanos, si hay personas que tienen una deuda o algo con nosotros, recordemos que nosotros somos deudores del Señor. Y aunque hagamos las oraciones que hagamos, hermano, siempre vamos a ser deudores del Señor. Siempre. Porque siempre le fallamos al Señor. Ninguno se puede autoproclamar que uno no tiene deuda con el Señor. Porque sea en el pensamiento, sea una acción, hermano, eso nos va a llevar a una deuda constante con el Señor. Pero Dios nos demanda a nosotros que también tengamos ese corazón misericordioso con aquellos que nos prestan, hermano. Por eso cuando usted presta algo a alguien, hermano, mejor piense lo que le va a regalar. Para que ese corazón no esté amargado, hermano. Porque si usted presta algo, teniendo la esperanza de que esa persona se lo va a devolver, entonces no lo haga, hermano. Porque si todavía está ese corazón así como medio no maduro en el Señor, entonces no lo haga. Para que ese corazón no esté envenenado, hermano. Porque cada vez que va a pasar esa persona que usted le adeuda algo y lo va a mirar, lo va a quitar. Lo va a quitar de la presencia porque va a empezar el rencor, va a empezar la rabia. O va a haber un hermano dentro de la congregación y va a mirarlo con otros ojos. Y eso le va a impedir realmente de buscar del Señor. Porque hay algo que está atado, hermano. Pero consideremos eso, hermano. Dice la palabra de Dios, aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Es así. Y hay muchos congregantes que ni siquiera se saludan con el hermano que está atrás o el que está por delante. Y incluso le tienen tan mal hasta el pastor. ¿Sí? Están en la iglesia, es porque le cae bien a un cierto grupo de hermanos, pero el pastor no puede ni pasarlo. Y así nos estamos engañando a sí mismos. Y la palabra de Dios nos muestra, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido al Señor. ¿Estamos entendiendo? Quinto punto. Pedimos victoria sobre la tentación y el mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Mire qué interesante esto, hermano. Usted puede buscar en sus Biblias, ahí en su casa, le dejo como tarea esto, que es importante, que no hay mayor tentación que el hombre no pueda soportar. El Señor va a librarlo de todo eso, hermano. Dios va a dar la salida para huir de esa tentación, porque Dios te va a dar la salida mediante la oración, hermano. Pueden encontrar esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leámoslo mejor, ¿ya? Para que no se quede con eso. Lo va a librar esta tarea de la casa, hermano. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo es posible, todo se puede saltar, hermano. No hay cosas imposibles. Eso quiere decir el relator en este pasaje de la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por medio de qué? De la oración, hermano. Dios te asigna la salida, la vía de escape, hermano. Cuando hay un terremoto, cuando está todo difícil, este es un momento de tentación. Hijo, ahí está la puerta. Te estoy dando la puerta, te estoy abriendo esta posibilidad mediante la oración, porque el Espíritu Santo te va a señalar. Último punto, hermano. Cuando termine su oración, empiece esta oración, o sea, termine esta oración como empezó, alabando y glorificando el nombre del Señor, que sea tu perfecta voluntad. Señor, tú estás sobre cualquier situación. Yo confío en ti. Tú harás, Señor, de acuerdo a su propósito en mi vida. Eso es dependencia del Señor. Así que aprendamos esto, hermano. Si la primera parte estuvo así como maravilloso en cuanto al aprendizaje, espere con la ayuda del Señor la segunda parte de este mensaje de la oración que viene, pero excelente, hermano. Yo ya lo preparé y el Señor habló mucho a mi vida y espero en Dios que también sea algo importante para su vida, de acuerdo ¿cómo se llama? A atesorarlo y tener como sumo gozo las palabras del Señor. Así que Dios les bendiga y recuerde la oración modelo.